Faltan 5 semanas para comenzar uno de los proyectos más increíbles que se han hecho jamás a nivel deportivo y social. Durante estas 5 semanas voy a contaros cómo pasé de no saber hacer un backflip a ser la persona que más backflips ha hecho en la historia. También voy a contaros cómo pasé de ser un chaval con ganas de motivar a la gente que tenía a mi alrededor a convertirme en una inspiración para miles e incluso millones de personas. Como toda gran historia, esta historia tuvo un comienzo y te la voy a contar. Desde pequeño yo sentí una gran fascinación por el mundo de las acrobacias. Yo veía en la tele los Juegos Olímpicos, atletas como Gervasio de Fer, hacían cosas increíbles que yo también soñaba con poder hacer algún día. Por otro lado, también veía los vídeos en YouTube de parkour, que en aquel momento eran súper famosos y me parecía totalmente fascinante y yo sentía que algún día yo podría hacerlo. Teníamos también la influencia de mi padre, que era una persona que siempre también le han gustado las acrobacias y lo que hacía era andar con las manos, hacer el pino, hacía vueltas laterales, diferentes volteretas. Al ver a mi padre hacer eso, yo sentía que yo también quería hacerlo. Como consecuencia, pues me decidí a aprender a hacer acrobacias. ¿Qué pasó? Pues que no tenía los medios. Yo me iba al parque, saltaba como podía, no tenía ni idea y como consecuencia yo me estaba haciendo daño. Tuve varias caídas, a destacar una de ellas que fue en la feria de mi pueblo, en las camas elásticas. Salté muy fuerte, hice un mortal, me caí y me abrí la cabeza. A partir de ahí mis padres me dijeron que tenía que dejar de hacer acrobacias y me prohibieron hacer acrobacias. Centré en otros deportes como el atletismo, los deportes de fuerza y dejé de lado ese mundo que me fascinaba, como un sueño frustrado que pensaba que nunca podría conseguir. Pero con el tiempo la cosa cambiaría. Mi hermano pequeño Tony empezó a aprender a hacer parkour. Y lo más loco es que empezó igual que yo, sin medios, sin gimnasio, sin colchonetas profesionales. Solo tenía ganas y unos colchones viejos que se llevaba al parque. Cada semana le veía saltar más alto, correr más alto, más fluido. Estaba mejorando muchísimo. Y al verlo, eso me hizo pensar, si él puede progresar así, ¿por qué yo no? Además, empecé a entrenar con Acho Cristo, que es una persona clave en toda esta historia. Verlos juntos, ver lo que eran capaces de hacer, me hizo sentir que quizá todavía no era tarde para aprender a hacer un backflip, que quizá yo también podía intentarlo. Y es ahí cuando empezaron a pasar cosas importantes. Entonces llegó el verano del 2023. Durante este verano nos íbamos una vez por semana a saltar al agua en las lagunas de Ruidera, Acho Cristo, Tony y yo. Durante este verano, mi fascinación por las acrobacias fue creciendo cada día más y más. Yo les veía hacer saltos increíbles y yo empecé a atreverme a volver a saltar y a hacer cosas que nunca había hecho y sentí que se estaba despertando algo dentro de mí. Me decidí a aprender a hacer un backflip. Con la motivación por las nubes, decidí aprender a hacer backflips de la misma manera que mi hermano aprendió, cogiendo los colchones viejos que teníamos en casa y llevándomelo al parque, saltando como podía y pegándome muchos golpes. Eso lo estaba compartiendo en las historias de Instagram y Acho Cristo me respondió a una de ellas y me dijo que... Yo trabajaba en un parque de camas elásticas en ese momento y le dije, bro, tú que tienes coche y tienes tiempo, vente aquí una tarde entera a darle duro. Y es que en una tarde vas a conseguir mejores resultados que ahí en un parque mugriento, ¿sabes? Sin alguien que te ayude, ¿no? Le cogí la palabra, fui hasta el parque de camas elásticas donde estaba trabajando y en una tarde me explicó la técnica que debería utilizar para aprender y me hizo hacer más de 200 intentos de backflips. Y en el último backflip me... Cayó de cara, así. Y sí, me caí de cara. Yo me puse triste, dije, hostia, no puede ser, tío. Esta caída me trajo recuerdos de cuando empecé a aprender y me caía y me hacía daño y la verdad, si os soy sincero, esto me desmotivó bastante. Pero estaba en una etapa de mi vida en la que estaba decidido a no rendirme. Y al día siguiente nos fuimos a saltar a las lagunas de Ruidera, porque justo cuando pasó la magia, los hackers sin saber hacer un backflip medio bien. Y hice esto. Hizo doble backflip. Hice un doble backflip. Con este salto sentí que tenía un gran potencial dentro de mí y que no tenía que rendirme. Así que esa misma semana tomé otra decisión. Ahí me dijo que quería hacer un reto. Tomé la decisión de ponerme un reto personal. Bueno, jueves 20 y pico de agosto me he propuesto hacer el reto de los 10, entre 5 y 10 backflips diarios. Lo que voy a hacer es subir cada día una historia
en la que voy mostrando cómo se van sucediendo los backflips, cómo va mejorando. Parece algo bastante interesante en mi caso porque es un truco que llevo mucho tiempo luchando para conseguir. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues quiero crear un hábito para hacer backflips todos los días y pues que sea convertirlo en algo natural en mí y que lo pueda sacar en cualquier momento. A partir de aquí empecé a compartir en mis historias de Instagram, por aquel entonces tenía alrededor de 4000 seguidores, pues todo mi progreso. Compartía todos los saltos en historias de todos los intentos que hacía todos los días con los colchones viejos que tenía, y lo que estaba viendo es que había mucha gente que se estaba motivando con mi ejemplo y esto me hizo recapacitar bastante. Una cosa que siempre he tenido dentro de mí es la ilusión de poder motivar a muchas personas, porque siento que soy una persona con una gran capacidad de motivación y que siente mucho esa necesidad de motivar a otros y de darle lo mejor de mí. Y con esto que estaba haciendo, compartiendo esto en las historias, noté que le estaba llegando a bastante gente y que tenía un gran potencial con esto de estar haciendo backflips todos los días. Al mismo tiempo que yo estaba viviendo esto a nivel personal, estaba siguiendo en redes sociales el reto de un chaval argentino conocido como Jero Arias. Este reto era un reto sin precedentes. Consistía en hacer una dominada más por cada día que pasara del año. Empezó el 1 de enero de 2023 y por cada día que pasaba hacía una dominada más sin bajarse la barra. Por aquel entonces, en esa época, ya estaba haciendo más de 200 dominadas al día sin bajarse. Un día hacía 200, otro día hacía 201, al día siguiente 202 y así sucesivamente. Con este reto había cambiado mi percepción de lo que era el mundo del entrenamiento. Yo como entrenador personal tenía entendido de que por cada sesión de entrenamiento fuerte que hiciéramos necesitábamos descansar entre 24 y 48 horas, pero este chaval nos estaba demostrando a todo el mundo que los límites estaban mucho más allá de lo que nos creemos. Con su reto yo vi algunas similitudes a lo que yo estaba haciendo. Yo estaba haciendo un reto diario, al igual que él también estaba haciendo un reto diario. Él con su reto estaba inspirando a millones de personas y yo con mi pequeño reto, con mi lucha, también estaba inspirando a mi entorno. Y esto me hizo preguntarme, ¿hasta dónde sería capaz yo de llegar si sumara un backflip más cada día? ¿A cuántas personas podría llegar? ¿Hasta dónde podría llevar mi límite? Y estas preguntas fueron las que empezaron a darle forma al reto de los 366 días que realizaría en 2024. Esta semana hemos visto cómo empezó todo, cómo pasé de ser un chaval con un sueño frustrado a convertirme en la persona que estaba luchando por algo que pensó que jamás podría conseguir. Yo llegué a aprender a hacer un backflip aunque pensaba que nunca lo conseguiría y tú también puedes llegar a proponerte cualquier cosa por muy difícil que te parezca. También hemos aprendido que lo más importante para aprender algo no es tener las circunstancias más favorables, sino realmente proponértelo y buscar los medios. Y la semana que viene vamos a ver cómo empecé el reto de hacer un backflip más cada día durante el 2024 y cómo eso me cambió la vida. Darle a seguir y no os perdáis el capítulo de la semana que viene, cómo el reto de los 366 días me cambió la vida. Vamos chicos, ¿vamos a luchar o no vamos a luchar? Sí. Vamos ahí. like la campanita. Let's go.